Shabbat Shalom Lekulanu a toda la congregación, al especial tesoro para el Todopoderoso, la Nueva Jerusalén, que nos hemos dispuesto con un corazón agradecido por tener el privilegio de ser parte de este Shabbat, que es una sombra de una realidad de los Shamayi, porque allí también hay Shabbat. Entonces, tenemos ese privilegio de ser partícipes, de adorarle, de exaltarle, de bendecirle, de darle la cabot, el esplendor, la magnificencia que a Él solamente se debe. Y bendecir y asimismo agradecerle por ser parte de ese pueblo, de esa congregación escogido desde antes de la fundación del mundo, de ser injertados, de ser parte de a quienes se les dio la verdad, para nosotros como injertados venir con la verdad. Amén. Porque es importante, eso no debemos dejar de pasar por alto siempre, de que tenemos que ir con a quienes se les dio, se les reveló la verdad, con la verdad. O sea, a ellos se les dio, como dice Shaul en Romano, que son los israelitas, primeramente, a ellos que dicen, se les confió los oráculos de Yahweh. ¿Sí? Entonces, pero nosotros como injertados, como olivos no naturales, injertados ahora en el olivo natural, venimos también con la verdad que es Yahshua HaMashiach. Eso es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él dijo que Él no vino a abolir, sino que vino a darle cumplimiento. Y que la finalidad de la instrucción es llevarnos al Mashiach. La finalidad, o sea, a dónde apunta la Torah escrita, es llevarnos a la Torah viva. ¿Sí? Porque en Él está la vida. Él es el camino, la resurrección y la vida por siempre. Bendito seas. Tenemos la Parashá 3, Let Lejá, que empieza en capítulo 12 de Bereshit, Génesis, hasta el capítulo 17, que termina en el versículo 27. ¿Sí? Y que nos da a ver el llamado de Avinu Abraham, de nuestro padre Abraham. Por eso esta parashá se llama Let Lejá. Vete de tu tierra, sal de tu tierra, que es lo que empieza. Así dice la palabra de Yahweh Sebaot. Vete de tu tierra de donde naciste y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente, ¿sí?, serán injertadas todas las familias de la tierra. Es lo que correctamente dice. Entonces vemos de que este llamado que le hace Yahweh a Abraham, ¿a qué? A salir de donde salió, de donde nació. Y no solamente salir, sino dejar casa. Dice, la casa de tu padre. O sea, ¿por qué motivo? Porque hay 7 promesas o 7 bendiciones para Avinu Abraham, en las cuales dice, la primera es, ¿qué cosa? Vete de tu tierra. ¿Sí? La segunda,
a la tierra que yo te mostraré. La tercera, haré de ti una gran nación. Abraham. O sea, él es Abraham. Pero haré de ti una gran nación. Abraham. O sea, te voy a cambiar el nombre. Porque serás, ¿qué cosa? Padre de muchos pueblos. ¿Sí? Y asimismo le dice, te bendeciré. Ya que eres una gran nación, te bendeciré. ¿A qué? Acuérdate que Abraham aquí no tiene descendencia, no tiene hijo, y ya es de avanzada edad. ¿Sí? ¿Junto con quién? Con su esposa Sarai. Aquí es Sarai. ¿Sí? Es Sarai. Entonces, un matrimonio que estaba conectado en similitudes. ¿Sí? Tú eres viejita, yo soy viejito. No como ahora, es que yo soy viejito y tú tienes que ser jovencita. Y la jovencita, no, la viejita también quiere jovencito. ¿Sí? Así es el mundo. ¿No? El mundo no quiere, no, ya tienes 40, búscate una de 40. No, ¿por qué me va a buscar una de 40? Una de 20, dice. ¿Y por qué? Es porque no sabe, pues no. Entonces, después les va bien, ¿no? Les va bien por haber sido sabios y entonces así el mundo anda buscando esa imagen, o sea, esa complacencia de ego, ese egoísmo, ¿sí? Eso que no está bien delante del Todopoderoso. ¿Por qué motivo? Porque hay una descompensación de generación. ¿Sí? Entonces, por eso, después hay problemas. Engrandeceré tu nombre en Jacob. Es la cuarta bendición. La quinta bendición. La sexta, bendeciré a los que te bendigan. Y la última, en ti y en tu simiente, ¿serán qué cosa? Serán injertados. ¿Sí? En ti y en tu familia serán injertados. O sea, serán bendecidas las naciones. Las sellas bendeciré a los que te bendigan. Y en ti y en tu simiente serán injertados. ¿Cómo logramos llegar a la meta? ¿Por qué? Porque hay una meta a la que Abraham, o Abraham todavía, tiene que llegar, porque ciertamente se le está pidiendo, o Yahweh, bendito sea su nombre, le está pidiendo que salga a fin de ¿qué? De darle un mejor nombre, de darle un dote, de darle una heredad. ¿Para qué? Con el fin de bendecir a muchos. ¿Por qué? Porque en Abraham va a ver que hay ¿qué cosa? Que hay atributos. ¿Sí? Hay muy buenos atributos. Y por eso es que vemos de que atrás, ¿sí? Capítulos atrás, ¿qué teníamos? Que los hombres se rebelan, ¿no? Se rebelan y se enaltecen a hacer, ¿qué cosa? Una torre, amén. ¿Después de qué? Después de que hay un juicio, habiendo un juicio, habiendo una nueva creación, entonces sucede ¿qué cosa? Que empiezan a multiplicarse estos hombres, empiezan a tener nombres, pero empiezan a ¿qué cosa? A querer forjarse propiamente, a sí mismo. ¿Mediante qué cosa? Mediante querer hacer una obra que los identifique, porque estaban siguiendo ¿qué cosa? Los motivos propios de sus corazones. O sea, había ¿qué cosa? Había una presunción y una rebeldía de parte de todas estas personas.
Adán era la excepción. Es importante, por eso, es importante que siempre tenemos que tomar en cuenta que la historia, como dice el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo que se haga debajo del sol. Si aquí ves que después de un juicio hay una nueva creación, ¿sí? Pero en esa creación hay ¿qué cosa? Hay otra vez, hay rebelión. Entonces, si al final de los tiempos, que va a haber otro juicio, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber otra rebelión. ¿Sí? O sea que ni aún así el hombre, o sea, ¿es por qué? ¿Por qué motivo? Justamente sí, amén. La naturaleza, el corazón del hombre es el problema. Y es más, por eso dice Apocalipsis que empezaron ¿qué cosa? A emergerles o a brotarles llagas, úlceras, y que aún así no se arrepintieron. ¿Sí? Entonces a veces como que serán efectos de los fluidos que están recibiendo la humanidad más adelante. Claro, el que blasfema y el que aún viéndose en ese estado, en vez, como dice, de buscar, ¿no? Más bien se alza todavía. ¿Es por qué? Porque desde el principio no estaba lejos, con un corazón dispuesto. O sea, el proceder del hombre, como dice, el corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde que ya tiene razón de conciencia. No, dice que desde niño. Sí, ya el corazón es malo. ¿Por qué? Por el Yetzer Hará que está dentro de nosotros. Pero que para eso dice que toda la escritura es inspirada por el Ruach y es útil, o sea, es un útil, es una herramienta para que el hombre llegue a ser perfecto. O sea, el perfeccionismo del hombre se basa en ¿qué? En que ese Yetzer Hará tiene que morir. Ese Yetzer Hará dentro de mí, o sea, la carne, tiene que morir. Es decir, tengo que vivir una vida en espíritu, y eso no quiere decir de que camino en el aire, no, porque estoy en esta tierra, pero no me dejo llevar ¿de qué? De las inclinaciones, de los deseos, de que la carne a dónde me quiere llevar, del pensamiento mismo, porque antes de que la carne haga algo, tiene que pasar ¿por dónde? Por mi mente. Entonces el problema tiene que estar en mi mente, antes de que vaya a mi corazón. Es mi mente la que tengo que cosa, ese software, tengo que, como dice, tengo que depurarlo. Tengo, así, amén, entendiendo, tengo que formatearlo. Cada vez que estudies Torah, es un formateo. Es decir, ya aprendí, pero asume como que no aprendiste nada. Soy nuevo nuevamente en este año, en esta clase. Y vengo dispuesto a aprender. Vengo dispuesto a ¿qué? A ver para qué le sirvo. ¿Sí? Con agradecimiento. ¿Por qué? Porque me ha regalado una salvación tan grande. Así es. Algo que ni tú ni yo podríamos soportarlo. El flagelo, la deshonra, que ya hablamos de eso anteriormente. Y si no tienes conciencia de cómo más o menos fue eso, utiliza, como dice, más que sea lo secular. Ahí hay una película que más o menos, digo, identifica la crueldad de los hombres. Ay, no la veo porque me causa... No, vela, mírala. Mírala para que tome conciencia, para que tu alma sienta la necesidad de tener una teshuva siempre en el corazón. Así vemos que estos hombres que no eran con corazones correctos, sino que buscaban, ¿qué cosa? Obtener un nombre famoso. Y sabemos que el Todopoderoso no aprueba eso. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado ¿para qué?
para adorarle, para servirle. Por eso ves que Adán, cuando lo hizo, ¿qué dice? Lo plantó en el huerto de Edén, ¿a fin de qué? ¿Qué cosa? ¿Para qué fue? Para que lo cuidase y lo regase. Amén. Para que lo cuide y guarde. ¿Sí? O sea, administre, amén, qué bueno. Para que lo administre. Entonces, así mismo, si me sacó del reino de oscuridad y me ha puesto en el reino de la luz, ¿es para qué? Para que cuide esa luz que me ha dado y para que ministre esa luz que me ha dado. O sea, en el reino no hay ociosos, en el reino no hay cómodos, en el reino no hay no sé qué hacer, no, si sabes qué hacer. Si no sé qué hacer, ¿es por qué? Porque no estás cuidando por tu salud, por tu salud, no estás leyendo. Tienes que leer, porque oyendo no aprendes, es leyendo. Entonces, coge tu texto, ráyalo, subráyalo, escríbelo. Oye, esto no entiendo, lo voy a dejar aquí, una bombita, para que cuando lo vea More, ahí le pregunte. ¿Sí? Tengo preguntas. Porque si en un año no he visto que nadie me ha preguntado, quiere decir que estamos bien. ¿Ah? Y entonces estamos bien de salud. Bien enfermos estamos. Así es, reconozcamos. Entonces, ¿qué está pasando? Que, como dice, el entrenamiento invisible, lo que yo hago en los 6 días, algo no está bien. ¿Sí? Ahí bueno, y se aplica. Por sus frutos los conoceréis. No para juzgar, hermano, porque yo no puedo juzgar a nadie. Pero sí puedo, ¿qué cosa? Redarguir, ¿no? Porque dice que la palabra es para redarguir, para amonestar, para instruir, para corregir. Que la palabra sea de corrección. ¿Sí? ¿Dónde está? 1, 2, le dije a mi saqué. Y mi saqué me dijo, chanda que Juan. ¿Ah? Se incomodó. No, pero bueno, es para bien. Es para bien, sí. Es para bien. Es bueno. Pero si no se tocará buscar. Y así es, pues, ¿no? Así es. Es obvio. Y eso que te di, porque si te dice dicho anda busca, aguja en un pajar, me dice el dicho. Entonces vemos que la diferencia entre los que llegan a la meta y los que no llegan depende siempre de la actitud del corazón. Abraham no tenía esa actitud de estos hombres rebeldes que buscaban qué cosa, para sí, el ego, ¿no? Yo hice esta torre. No, yo no hago nada. Él hace en mí. Por eso dice el Salmo 19, no, 49, ¿no? Afirma la obra de tus manos. Afirma la obra de mis manos. En un ruego que se le hace. Que Él sea el que afirme la obra que Él hace en mí. Y que asimismo afirme la obra que yo hago. O sea, lo que me toca. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque van a haber crisis, ¿sí? Van a haber crisis. ¿Cómo se superan estas crisis? Dice el versículo 10, aunque del 3, Abraham llega a Egipto. ¿Por qué motivo? Porque dice que hubo hambre. ¿Por qué hubo hambre? Antes dije, por los pecados de los hombres. ¿Qué es lo que suple las necesidades en la tierra para los hombres? ¿Cuál es el medio para que los hombres no tengan hambre? Que la tierra produzca. ¿Qué es necesario para la tierra para poder producir? Amén. La lluvia. Si no hay lluvia, entonces no hay alimentos, hay escasez, hay hambre. ¿Sí? Y no vas a decir, ay, es que el diablo me quitó el bocado. No, el diablo no te lo quita. Son los pecados de los hombres que impiden la bendición de la lluvia.
Sí, ahí por ahí una canción del occidente que dice manda la lluvia, ¿no? Me gustaba, ¿sí? Entonces, sí, pero por eso cuando tú rezas diariamente, haces la bendición sobre ¿qué? La bendición sobre la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia tiene que ser bendecida. Porque es parte de ¿qué? De su creación. Todo lo que es de su creación tiene que ser bendecido. Los animales no se van a bendecir a ellos mismos porque ellos no tienen lo que a nosotros nos va a dar. Por eso que somos ¿qué cosa? La corona de su creación. Y al ser corona, mayor responsabilidad. Amén. ¿Sobre qué? Sobre la creación misma. O sea, ¿somos para qué? Para cuidar la creación. Y no solamente que, no, es que no mate a un pajarito. Sí, pero también ayúdalo a que ese pajarito consiga alimento. ¿Cómo? Bendiciendo ¿qué cosa? Lo que provee, porque acuérdate que todo es como dice una cadena, un eslabón, ¿no? Por eso si el reino animal tiene sus funciones, ¿o no te has dado cuenta? El proceso. ¿Sí o no? Sí. El reino vegetal también tiene sus funciones. Ellos purifican el oxígeno que respiras. ¿O no es así? Amén. Entonces por eso es necesario que tenemos que bendecir la creación. No adorarla, cuidado. Una cosa es bendecir, otra cosa es que tú vayas a querer adorarla. Eso es pecado. La adoración le pertenece solamente a Él. Amén. Pero la bendición sí estamos, ¿qué cosa? Obligados a bendecir lo que Él ha hecho. Bendecirlo a Él y bendecir a lo que Él ha hecho. Porque de lo que Él ha hecho, tomo yo parte. Por eso es que ves ahora puros alimentos, como dice, inorgánicos. ¿Sí? Hasta la carne la puesto plástico. Ahora quieren, sí, ahora te quieren hacer en 3D los alimentos próximamente. Un laboratorio. Buen filete te dicen, sí, pero eso es contra la voluntad del Todopoderoso. Amén. ¿Por qué? ¿Y por qué están haciendo eso? Porque saben lo que van a hacer. Y no solamente lo que van a hacer, sino que ¿qué cosa? Que los mismos pecados de ellos, porque están transgrediendo una ley del Todopoderoso, va a haber escasez de lluvia, va a haber sequía. Pero nosotros, como dice, siempre tenemos que acordarnos, el pueblo estaba ¿en dónde? Mientras estaba en Egipto, en Goshen. Siempre tiene que haber un Goshen para nosotros, donde estamos. ¿Que se benefician? Lógicamente quienes están con nosotros. Ellos no están en el pacto, pero por causa de nosotros, ellos son bendecidos. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de que existe un Elohim verdadero, que es el Elohim de Israel. ¿Sí ves? Entonces, la tierra había hambre por el resultado de los pecados. Entonces, vemos de qué? De que Sarai era tomada por Faraón. ¿Sí? Entonces vemos qué cosa, que hay 3 verdades que tenemos que tener siempre presentes para superar la crisis en la vida, porque está ocurriendo una crisis en este momento. ¿En la vida de quién? De Abraham. Porque acuérdate que le dice, ¿qué cosa? Recibe el llamado, le ofrece 7 bendiciones, pero ¿qué sucede? ¿No? Abraham en agradecimiento erige ¿qué cosa? Un altar en el versículo 7. Después hace otro altar en el versículo 8. Y va a hacer otro altar más adelante. Hay 7 altares, ¿sí? En el texto de Bereshit. El primer altar vemos en el capítulo 12, versículo 7, que lo ves, ¿no? Moré y Shechem. Ahí dice que hizo, Moré y Shechem, el 7, ¿no? Entonces Yahweh, apareciéndose de Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sí? Hay una promesa. Y en agradecimiento, ¿qué hace Abraham? Erigió allí un altar a Yahweh. ¿Por qué? Porque se le había parecido. Porque se le había parecido ¿para qué?
para darle ¿qué cosa? Una promesa. Sí, es decir, le estaba ¿qué cosa? Rectificándole la promesa anterior, validándole, como quien dice, aunque a veces nosotros dudamos, ¿no? Porque una palabra, como dice, como dijo el centurión, ¿no? Una sola palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. O sea, no necesito. El que confía verdaderamente en Él, solamente espera ¿qué cosa? Una palabra. No necesito 2, 3, no necesito como Gedeón. Ya, si yo soy al que tú has elegido para que yo vaya, entonces que hoy llueva sobre el vellón. No me convenció. Entonces, mañana llueve todo fuera menos en el vellón. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿no? Sí. O sea, lo pongo a prueba. O sea, yo al Creador. Pero a veces, como dice, en su amor y en su misericordia, porque Él no tiene por qué demostrarnos, ¿no? Antes debería hasta molestarse, así como todo una llana que se molesta rapidito, ¿no? ¿Sí o no? Un fosforito. Entonces, no, Él lo vuelve a hacer. ¿Sí? Y eso es que tú ves el carácter que también tiene Él de su paciencia para con el hombre, de su paciencia para con su creación. ¿Por qué? Porque hay planes que Él ya estableció y que no pueden ser de ninguna manera ser abortados. ¿Sí? Entonces por eso vemos que hay el segundo altar en el versículo 8, 12:8, dice, y allí se dirigió a un monte al oriente de Betel, donde instaló su tienda. Betel se localizaba al occidente y Jai al oriente, y allí edificó un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. ¿Sí? Es el segundo altar. ¿Por qué altar? Sabemos que el altar representa ¿qué cosa? Donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del agua. Para eso es el altar. ¿Sí? Donde la voluntad. Por eso nuestras mesas, donde comemos, es un prototipo de un altar. Donde lo que yo como es ¿qué cosa? Que yo me someto a la voluntad de Él. Y que porque, no, es que me gusta el buen bife. Hoy no hay bife, sino que hay es lo que recién sale de la gallina. Me voy a poner enojado. No. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no me estoy sometiendo a su voluntad. Tal vez porque le hice un voto que me iba a hacer un buen ayuno y me hice después un desayuno. Y entonces ahí viene y la factura me viene. Yo esperaba el bife y me encuentro con una gafa ahí acostada. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos. Por eso siempre en nuestras casas mismo tiene el privilegio, espacios sagrados siempre. Hay que tener siempre espacios sagrados. Sobre esa mesa se come. Sobre esa mesa viene la bendición del Abba. Entonces ese debe ser también un espacio sagrado. ¿Qué vas a poner sobre esas mesas? Tus zapatos los pones ahí. Cuidado. Antes porque no sabías, pero ahora ya sabes. ¿Sí? Tienes que cuidar el espacio sagrado. Por eso le digo, para los que tienen ese privilegio, porque no todos tenemos el privilegio. Entonces, vemos de qué? De que estas tres verdades que siempre tenemos que tener presentes para superar esta crisis, porque mira, hay el llamado, hay la promesa, hay el agradecimiento, pero viene ¿qué cosa entonces? Inmediatamente ¿qué viene? Una prueba, porque hay hambre. Y él tiene que ir ¿a dónde? Tiene que bajar a Egipto. Acuérdate que ir a Egipto es descender. Y nosotros no somos llamados a ir para abajo, sino que nuestra carrera es hacia arriba. ¿Sí? Pero a veces por los pecados tenemos que descender. Sí, porque a veces es necesario ¿para qué? Para recibir la corrección. ¿Sí? Para forjar lo que somos.
porque eso es importante, lo que nuestra alma quiere hacer. No dejarnos llevar de lo que nuestra alma quiere, sino de lo que el Espíritu que ha puesto en nosotros, ese tiene que prevalecer. Acuérdate que Yahshua vino de Yahshua le dijo, ¿no? Es necesario, ¿qué cosa? Que yo mengue y que Él crezca. Entonces, hay el problema, y entonces es una crisis. ¿Cómo Abraham va a superar estas crisis? Sí, Yahweh dirige siempre las circunstancias alrededor de cada persona. Esa es una de las verdades. O sea, Yahweh tiene el control. Amén, ¿no? Amén. Yahweh tiene el control de todo. Lo sabemos. ¿Sí? Lo pronunciamos. Sí. Lo divulgamos. Lo proclamamos. Que Yahweh tiene el control. Entonces, asimismo, Yahweh también interviene. ¿En qué? En las circunstancias de cada persona, ojo, que confía verdaderamente en Él. Él no puede intervenir en una persona que no confía. O sea, en el desconfiado, Él no va a intervenir. Él interviene es en el que confía en Él. Él tiene el control de lo que está a mi alrededor. Pero yo sé, ¿qué cosa? Que yo tengo mi confianza en Él. Que lo que está pasando será, como dice, algo que tiene que pasar. Que no va a estar ahí permanente. ¿Por qué? Porque yo sé que Él tiene el control. O sea, yo reconozco su soberanía. ¿Sí? Al saber que Él tiene el control, estoy reconociendo que Él es soberano. Amén. Él es soberano de mi vida y Él puede hacer lo que bien le parece. Y lo que está a mi alrededor. Porque Él es el soberano. Así el mundo esté bajo pecado, el mundo esté bajo juicio, pero Él está bajo el control. Y mucho más, el control de los que le pertenecen a Él. Amén. O no dijo Yahshua, ni una hoja se cae sin su permiso. ¿Sí? O sea, nada de lo que sucede a nuestro alrededor no sucede si es que Él no lo dice. Ya lo dijo. Así es. Que se murieron porque Él lo permitió. Que la desgracia que se quemó porque Él lo permitió. Uno piensa, no, es que el diablo vino y hizo cortocircuito. Para los que confían en Él, por eso te digo, son a veces necesarias muchas de estas cosas. Pero por eso es mejor en lo poco empezar a serle fiel. ¿Sí? En lo poco, en lo que ya nos pone como tarea, empezar a hacer. O a poco usted no le manda tarea a sus alumnos. Y así le ponga, como dice una línea, mañana se la revisa, ¿no? El alumno dice, no sé una línea que me la va a revisar. Cuando me pongo una planilla, ahí hago. Y qué sorpresa que usted le pide la línea. ¿Y cómo queda el alumno? A la disciplina. Así mismo, a nosotros a veces nos manda, el Espíritu dice, oye, te toca leer un versículo, léelo. Es un versículo, ya me lo sé, sí sé lo que dice. Cuando me mande 3 capítulos, ahí sí. Pero un versículo. No despreciemos nunca. Porque lo poco es importante, lo mucho también es importante. Entonces, Yahweh también causa que vengan situaciones límite. Las situaciones son como un límite. Él las causa. Aquí vemos qué cosa. Que Él causó qué cosa. Que Abraham tenía que descender a Egipto. Pero con un límite. ¿Sí? Porque Abraham, ciertamente, ¿qué pasa con Abraham? Siente temor. Le dice a quién, a su esposa, ¿qué le dice? Que diga que era la hermana. Que era la hermana, porque temía por su vida. Oye, está temiendo por su vida. Sí. Y está haciendo 2 altares. Donde, ¿qué le estaba diciendo Abraham a la vaca? Que él estaba con su voluntad acostada delante de él.
Pero si me entraba aquí, ¿qué pasa? Ya, medio ya sintió temor. Debilidad en nuestra vida no habrá. ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer? Pero ejemplo se nos ha dado para que a nosotros, como dice, no nos acontezca esto. Por eso dice, miren, cuidado, que no piense que el que está firme Va a estar siempre. resbale, caiga. ¿Sí? O sea, la vida siempre tiene que ser ¿en qué? En humildad. Humildad y servicio. Dos cosas, humildad y servicio. Puedo ser humilde, pero si no sirvo, ¿para qué sirvo? Dos cosas son importantes. Entonces, este límite que él pone es con el fin de ¿qué? De producir un carácter aprobado. ¿Sí? Estaba probando el carácter de Abraham. ¿Sí? ¿Qué podía él hacer? Entonces por eso es, ¿qué cosa? Que él es librado, ¿sí? A pesar de lo que él está haciendo, está diciendo Abraham, sin embargo ves que él es librado, ¿no? Porque si siguen leyendo, dice que Yahweh, dice, ahí en el versículo 17, dice, pero, está narrando lo que está pasando, ¿sí ves? La desgracia. Pero hay un pero como dice un stop. Ustedes mejor lo saben, ustedes mis docentes, por favor. Dice pero dice, Yahweh, ¿qué hizo? Como dice, metió la mano. ¿Cómo? Hirió a Faraón, dice. ¿Sí? O sea, le puso un límite. Y entonces, Faraón lo que hace, ¿sabe qué? Llévate con toda la riqueza. Encima lo mandó por ¿Sí? Se fue premiado. Porque acuérdate que estaba pasando hambre y ya tenía con qué sustentar. Ahora viene una prosperidad. ¿Sí? Y no solamente él, sino que ¿quién más va? Con su sobrino Lot. Capítulo 13. Y entonces tiene que haber una separación. ¿Por qué motivo hay esta separación? Ya no tenemos tener su punto. Mira, una de las claves, ciertamente, que tú ves en este relato del capítulo 12, Abraham se queja ante Yahweh por lo que le ocurre, ¿sí o no? No se queja, si tú lees, no se queja. Sí, él habla con engaño. Sí, él siente temor. Pero, ¿en dónde tú lees? ¿Qué cosa? Y entonces Abraham, acuérdate que Abraham caminaba con quién? Con Yahweh, con Elohim. ¿Sí? Y empieza, ¿qué cosa? A quejarse. Está la crisis, ¿y él qué hace? ¿Se queja? No se queja. No te lo dice, pero vemos que de todas formas, aunque él está fallando, en ti confía. ¿Por qué? Porque, vuelta te digo, dice el versículo 17, pero Yahweh, quiere decir que ya Yahweh viene y interviene. ¿Por qué? Porque Abraham estaba confiando. A pesar de lo que tú ves, lo que está diciendo al principio, ¿no? Que está mintiendo, que está desconfiando, o sea, en el sentido de que de su propia vida, por causa de él, o sea, está temiendo al hombre, pero sin embargo, como que hace un tikkun, una rectificación, no te lo menciona la Torá, pero vemos que al momento de intervenir es porque había una respuesta. ¿Debido a qué? A que no había queja. Por eso es malo quejarse, no hay que quejarse. Ante la situación no podemos quejarnos. Tenemos que esperar siempre pacientemente en Él. Hay que esperar con paciencia. Dice el Salmo 41, ¿por qué te abates, alma mía? Esperen ya, porque Él de exaltarlo. Porque confía y sabe que cuando llegue, lo volveré a exaltar. Ese es el corazón del que verdaderamente confía. Y por eso tú tienes que decirle al alma,
porque el alma es la que me causa preocupaciones. El alma es la que mi alma misma, mira, escucha, el alma mía misma es la que me quita el shalom. No le echen la culpa, no, es que llego y me quitan el shalom. No, los que están fuera no me pueden quitar el shalom. Es adentro mío mismo. Es mi alma, porque la que se turba es mi alma. La que se preocupa es mi alma. La que me inestabiliza es mi alma. Así es. Ella es. No es que mi alma es el Leshon Hara. Y ella es la que me pone y me quita mi propio shalom. Vuelta. Cuídate de la que duerme contigo. Amós capítulo 3. ¿Sí? ¿Quién? Tu carne. ¿Quién duerme contigo? Tu carne. ¿Ah? Entonces, vemos qué cosa. Que siempre tenemos que aprender a superar todas estas adversidades, todas estas emociones que nos causa el alma, y aprender a tener y confiar de que el que tiene el control nos va a dar el triunfo. ¿Cuál es la recompensa de la generosidad? Si tú ves capítulo 13, dice que Abraham ya está muy enriquecido. Hay mucha tierra, pero su sobrino, ¿qué pasaba? Abraham buscaba la paz, ¿sí? Con su sobrino Lot, porque aparentemente, a causa de tener mucho, hay riña. Por eso es que vemos especialmente, sucede, ¿no? Que los que tienen más quieren tener más y quitarle al que no tiene. Y eso es, o sea, quieren causar riña, contienda, por la avaricia. Amén. ¿Por qué motivo? Porque ellos andan con quién? ¿Andan con el arco? No, andan con los hombres. Dice, ¿cómo lo sé? El versículo 5, ¿no? Dice el versículo 4 del 13, al lugar donde había elegido al principio el altar, allí el nombre de Yahweh fue invocado por Abraham. Por Abraham todavía. Abraham. Mira, ya había elegido dos altares. El tercer altar lo va a elegir ¿en dónde? En el versículo 18. ¿Sí? Al final del capítulo 13 está el tercer altar, que va a representar el poder de la resurrección en unión con el Todopoderoso. Pero dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham. A ver, Lot, ¿con quién andaba? Lot andaba con Abraham. ¿Abraham andaba con quién? Con Elohim, con Yahweh. No dice, Abraham andaba con Lot. No, Lot, el sobrino, andaba con el hombre. Y por eso, por andar con el hombre, o sea, confiaba. Hoy mi tío está prosperado, claro. ¿Qué en las 7 bendiciones al principio que le dijo? En ti serán benditos. ¿Sí o no? Sí. Los que te bendijeren, los bendeciré. Sin duda el sobrino lo bendició, lo bendijo. ¿Sí o no? Amén. Pero tú sabes que el hombre separado de la fuente, porque el otro que estaba era separado de la fuente verdadera, no como Abraham. Abraham estaba en la fuente. Y por eso, entonces, la generosidad de Abraham, ¿qué le dice? Mira, dice el 8, y habló Abraham a Lot, diciendo, no haya altercado entre tú y yo, ni entre tus pastores y mis pastores, por cuanto que somos hermanos. Sobrino, pero lo identifica como hermano. La familia sí mismo, no debe de haber altercado. ¿Por qué hay altercado? Porque hay riña, porque hay contienda en la familia. Aquí dice, mira, hay contienda ni entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, o sea, muchos se pelean los hermanos, y los hermanos arrancan ¿a quién?
a los sobrinos, que no tienen nada que ver, pero los arrastra, para que también estén en la contienda, en el bochinche. Y eso no está bien. Eso no le agrada al Todopoderoso. Eso no trae bendición. Entonces, aquí viene el asunto de la generosidad, la recompensa. La generosidad tiene una recompensa. ¿Por qué motivo? ¿Qué hace? Mira, dice 9, he aquí, estando toda la tierra delante de ti, apártate de mí. Sí, le dice Abraham, apártate de mí. ¿Por qué? Porque tú eres carne. Ciertamente tú eres carne. Tú quieres andar conmigo en la guerra. Lo que yo sigo, me estás siguiendo a mí. No estás tomando la dirección correcta. Entonces, ¿aquí qué hay? Yugo desigual. Amén. Yugo desigual. Apártate de mí. Escoge tú, le dice. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero Abraham le da la iniciativa. O sea, él le cede. Él cede. Eso es humildad. Porque Abraham podría decir, a ver, yo soy tu tío, entonces yo cojo primero. Respeta mis canas. No, él le dijo, ¿sabe qué? Escoge tú primero. No hay problema. Y Lot, que era muy recto, ¿no? ¿Qué dijo? Y vio, dice. Así dice, mira, ¿no? El versículo 10. Alzando Lot sus ojos, vio, dice, toda la tierra del Jordán. Toda la tierra. Que la vio como qué, dice, como el huerto de Elohim, como la tierra de Egipto, dice. O sea, se le abrieron, dice. Se le abrieron los ojos. Se le abrió el corazón de amor. Codicia. Sí, ¿no? ¿Sí ves lo que sucede cuando no camina el hombre con el Elohim, sino que el hombre camina con el hombre? Ciego con ciego. Entonces ves en él, ¿qué cosa? Que la actitud de Abraham siempre, ¿qué cosa? Fue celebre. O sea, humildad, humillar, una generosidad. O sea, pero acuérdate que no es que me humillo es porque me voy a acostar como alfombra, no. Sino es en el sentido de ¿qué? Lleva tú. Generosidad. ¿Sí? Claro, no es que Abraham tenía bastante, por eso es que es generoso. Yo como no tengo, ¿qué generoso puede ser? Confío. O no dice que la viuda que fue con ¿cuánto? Con 2 blanquitas. Esta dice, dio más de los que hacían alarde, sonaban trompetas. Yo traigo bastante porque tengo bastante. Tú eres un chivo, un pelado, un muerto de hambre, como así me dice. Entonces, ¿ves? No. Dice que ella hizo más. Lo que no tenía, dice. O sea, lo último que ya no le importaba, es que no le importaba. La sensibilidad de ese corazón, de esa viuda, no estaba ya conectado aquí. Pero ella confiaba en la provisión. Si le tocaba un día no comer, qué bien. Porque eso iba a ser ¿para qué? Para ella, no, para él. Esa es una humildad de la que nosotros tenemos que ciertamente aprender. Amén. Cuando nos toca, entonces ahí, ¿sabe qué? Qué bueno, no hay. Chévere, aprovecho. No lo hice, me obligaste, chévere, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces vemos que esa actitud es la que agrada al Todopoderoso. Abraham se separó cortésmente, sin riñas ni heridas emocionales. ¿Cuál fue la recompensa? Entonces tú ves qué cosa. El versículo 15, ¿qué le dice? Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. ¿Sí? Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Lo importante, Abraham tenía que recorrer. Acuérdate que el recorrido ¿qué hace? Y entonces eso incluye ¿qué cosa? Egipto. Por eso es que para su descendencia le pertenece también lo que es la parte de Egipto, dentro de la tierra prometida.
Abraham la pisó, por eso le pertenece al pueblo escogido. Todo eso, desde el Éufrates hasta el Nilo, porque Abraham hizo ese periplo. Por eso le dice, mira, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho. Lo que nos enseña siempre, que cuando algo nos quieren favorecer, es importante que nosotros recorramos esa tierra, ese espacio, como espacio sagrado, porque nos ha sido dado, a fin de que no se nos quite, ni la voluntad de Él. ¿Sí? Es una bendición recorrer, poner los pies. Le da todo, incluso vemos que de acuerdo a esto, aún hasta lo que Lot cogió, Abraham al final, para su descendencia, va a ser para él. ¿Sí? Hasta lo de Lot. Marchó, dijo Lot ahí. ¿Quién es el verdadero dueño de todo entonces? Yahweh. En hebreo no existe la palabra mío. Así que se dice es la palabra yesli. O sea, que quiere decir hay para mí. En hebreo no dice esto es mío, no, hay para mí. O yesli. O sheli, que quiere decir que para mí o qué es para mí. ¿Sí? No existe mío. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. Por eso dice el Salmo 50, versículos 10 y 11, anótenlo por tiempo, 50, 10 y 11, y Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, donde Él, Todopoderoso, habla acerca de ¿qué? De que todo le pertenece, la tierra, los animales, todos son de Él. Y en Ezequiel dice, las almas, todas las almas son mías, tanto la alma del Padre como la del Hijo, todas me pertenecen, todas son mías. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño de todo? Por eso ve que en el capítulo 14, del 18 al 20, habla acerca de que Abraham diezma a quién, al rey de Salem, Melquisedec. ¿Por qué? Porque ciertamente en agradecimiento Abraham está bendiciéndolo al Todopoderoso. Dice el versículo 20, bendito es el león que ha entregado a tus enemigos en tus manos. ¿Está recitando quién? Melquisedec. Y entonces Abraham le dio, dice, los diezmos de todo. Acuérdate que antes había una pelea, hay una lucha contra los reyes de Sodoma y Gomorra por rescate de Lot. El sobrino es puesto en cautividad por una guerra que hay entre 5 y 4 reyes. ¿Sí? Entonces, Abraham sale a defender, a buscar a su sobrino, pero viene con mucha riqueza. Y entonces de toda esta ganancia ofrece el diezmo. ¿Qué es lo que nos dice? Que siempre lo que pertenece a Él, lo que nosotros es manifestar a través del diezmo, ¿es qué cosa? Que estamos reconociendo lo que el 10% de un 90%, o sea, el 100, el 10 es perfecto, es lo completo. De ese 90 un día tendremos que dar cuenta. ¿Sí? Ahora que sabemos. Porque todo le pertenece a Él. No sé cómo, pero habrá que dar cuenta. Entonces, exacto, porque estamos puestos ¿para qué? Para administrar. ¿Sí? ¿Y cómo reconocemos que nosotros somos su administrador? Entregándole lo que le corresponde. Si yo le entrego lo que a él le corresponde, quiere decir que ¿qué cosa? Que yo no soy administrador de él, que yo no soy hijo de él, que yo no soy reconocido de él. Por último, como soy un aparecido nomás por ahí, que me aparezco de oportunidad, nada más. ¿Sí? Entonces, no, yo soy tu hijo. Todo el mundo, no, todos son hijos de Dios. Reconócelo pues. ¿Cómo? Dale el diezmo que le corresponde. No, es que después el hombre se lo lleva, no es tu problema. Tú cumple. Como siempre hay una premisa. Yo tengo que cumplir aunque los otros no cumplan. Ese no es mi problema. Mi problema es cumplir yo. Lo que se me encomienda, yo tengo que cumplir. Si la otra parte no responde, es
problema, allá. Allá el juicio, pero conmigo ya no es. Yo ya cumplí. Siempre es así en la vida. Entonces vemos que después de estas cosas, en el capítulo 17, 15 pasa de que Yahweh le promete un heredero. Y hay una señal como pacto. Preguntémonos. Capítulo 17, versículo 7. ¿Sí? Dice, le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que tomes posesión de ella. ¿Cómo será esto? Le pregunta, ¿no? Entonces, el versículo 14 le dice, yo también voy a juzgar a la nación. Hay hay una profecía acerca del pueblo que tenía, ¿qué cosa? 400 años. Después vemos que hay un conflicto entre Sarai y Agar. Agar, ¿qué era? Era egipcia, ¿sí? Por lo tanto, ¿se acuerdan que mandé ahí un estudio? Los egipcios, el mundo actual, ¿sí? Están enfrente de ellos. Prometió hacer una gran nación de ellos, y somos una gran nación. Pero hay un propósito, ciertamente, sí, hay un propósito. Pero eso será al final de todas las cosas. En que claro, el restaure todo. Así es. También participe. Así es. En el 17:7, mi pacto estableceré entre tú y yo y entre tu simiente después de ti, por todas tus generaciones, por pacto perpetuo, y seré para ti Elohim y para tu simiente después de ti. 14. El varón incircunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto, será expulsado de su cuerpo. Un pacto posterior no puede anular un pacto anterior, eso lo sabemos. Por eso dice Efesios, ¿no? Acerca cuando habla de que ahora ya no sois ajenos a los pactos, dice en Efesios, capítulo 2, Efesios 2. Ahí no dice, muchas versiones le quitan la S, comen la S. Pero originalmente habla de pactos, que ya no somos ajenos a los pactos. Quiere decir que acuérdate que hay un pacto con Noah, hay un pacto con Abraham, va a haber un pacto con el pueblo de Sinai, en Moab, que es el mismo, pero que se está renovando, un pacto con David. Pero esos pactos no pueden anular al pacto renovado de Yahshua Mashiach. Por eso que Yahweh no puede cambiar sus pactos, ni puede cambiar de opinión, ni anular ninguna de sus palabras. Amén. Testigo de ello es ¿qué cosa? Santiago 1:17, el Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. En Malaquías 3:6, que él sigue siendo ¿qué cosa? El mismo. De ayer, de hoy. Hebreos dice es el mismo ayer, hoy y mañana. Y número 23:19 dice acerca de qué? De que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que él no puede cambiar. Lo que sí puede es ¿qué cosa? Cumplir su parte de los pactos, y puede cumplir sus palabras de muchas formas y de muchas maneras. ¿Sí? El pacto de la circuncisión en la carne fue establecido entre ¿quién? Entre Yahweh y Abraham. ¿Y quiénes? Descendientes, ojo con esto, descendientes físicos. Descendientes físicos. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. ¿Por qué? Cuando tú lees Hechos 16, capítulo Hechos 16, versículo 1 al 3, habla acerca de Timoteo, que dice qué cosa, que Timoteo, ¿qué hizo Shaul con Timoteo? Lo circuncidó. ¿Por qué motivo? Porque era griego. ¿Ah? Dice que lo circuncida por causa de los judíos. Pero ¿qué es lo que hacía que tenía que circuncidarlo a Timoteo? Porque era hijo de una Era hijo de mujer judía. Sí.
El padre era griego. Ajá. En la ley judía, el que reconoce, el que establece la identidad es la mujer, Amén. es la madre, le da la identidad. Sí, Señor. Entonces, si no es nacido de mujer judía, no es nacido de mujer judía, no tiene la obligación de la circuncisión física. Ajá. ¿Sí? Sí, Señor. No tiene la obligación. Vamos con él. Hechos 16 dice 1:3. A Timoteo lo circuncida porque era de qué? Madre judía. El padre era griego. Amén. Pero la madre, o sea, tenía la identidad. Sí, Señor. Y ellos sabían, dice. Dice que Timoteo era conocido, un discípulo. Sí. ¿Sí? Y además dice que la circuncisión en la carne es una señal, ¿qué cosa? De que habla de la otra. ¿Cuál es la otra circuncisión? La del corazón. Pero la del corazón está ya dada, siendo dada por quién? Por Moshe. En Devarim capítulo 10, versículo 16. Habla de qué? De una circuncisión del corazón. Sí. Hay una circuncisión. Pero la una no puede ir sin la otra. Ahora, ¿qué es la de la carne? La física. ¿Qué es la del corazón? Las cosas invisibles no anulan las visibles y viceversa. Sí. Las celestiales no anulan las terrenales, ni las terrenales anulan las celestiales. Una cosa se conecta con la otra. Ahora, ciertamente en el Mashiach existe una circuncisión más poderosa que la del corazón, de la que está hablando Moshe en Devarim capítulo 10. La que es la del corazón, ciertamente, ¿qué cosa? Es la que tú, por gozo, por gratitud, obedeces los mandamientos. Esa es la del corazón. Porque me puedo circuncidar, sí, físicamente, Pero si no, y no hago los mandamientos. O sea, y si lo hago de mala gana. No sé. Entonces tengo una circuncisión física. No tengo la del corazón. Y la del corazón es que cuando yo obedezco mandamientos, guardo mandamientos, pero los hago con qué? Con gozo, con alegría, de corazón, no de obligación. Amén. Esa es la circuncisión del corazón. Por amor a Yahweh. Así es, esa es la del corazón. Ahora, la que Yahshua, de acuerdo, como dice en Colosenses 2:11, que dice Colosenses 2:11, la circuncisión de Yahshua, ¿cuál es esa? Colosenses 2:11, vamos terminando. Amén. Colosenses 2:11. Amén. Y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, para quitar ¿qué cosa? La carne de pecado, mediante la circuncisión del Mashiach. Amén. O sea, ¿qué nos tiene que quitar? La carne del pecado. ¿Cuál es la carne del pecado? Es el de Serará. ¿Sí? Sí. Yo puedo, o sea, circuncisión de corazón, sí, con gozo, pero ¿tengo o no tengo de Serará igual? Igual la tengo. Aunque lo haga de gozo, sí, sea sensible, sí, pero igual que pasa. Dos. Tengo inclinación, por eso tengo que hacer qué cosa. Mi Yom Kippur. ¿Sí? no tenemos. ¿Sí entiendes? Dos. Sí. ¿Sí está claro? Entonces, No, eso no. no toda la carne, como dice el Yetzer Hará, es la carne, ¿no? Porque la circuncisión del Mashiach es la que ocurre en lo más profundo del corazón del hombre. O sea, donde está el Yetzer Hará. Pero esta no es que la quita, ¿no? Porque no es eliminada, sino que se experimenta un nuevo nacimiento en el Mashiach, pero que sigue teniendo Yetzer Hará. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que el poder dominador ya no está en mí. Está ahí, pero el Yetzer Hará ya no me domina. Esa es la circuncisión de Mashiach. O sea, el pecado, o sea, no tiene poder sobre mí. Está en mí, pero no tiene poder sobre mí. Porque más
¿Cómo decimos? Más Que está en mí, que fuerte, está en... Amén. que está en el mundo. Más poderoso que tengo. Sí, porque el alma que quiere hacer, lo que está afuera, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, o sea, todo eso lo ve afuera, no lo ve adentro, lo ve afuera, así como lo vio. Entonces así mismo, el alma ve para allá, pero el poder Pero el espíritu. de la circuncisión de Mashiach, y esto ahí Lo domina. la domina. Amén. Y eso quiere decir que ya no soy esclavo, porque ya no me puede dominar los instintos ni las inclinaciones, sino que el Mashiach que está en mí, este ha hecho un resultado del pacto renovado, que es el que habla, ahora sí, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, ¿no? Que pondré un espíritu nuevo. ¿Y qué más dice? Y pondré mi espíritu, dice. ¿Ah? O sea, me pondrá un espíritu nuevo. Pero eso no es suficiente. Y él dice, y pondré mi espíritu. Ajá. Para que sepan que tú y yo somos uno, somos Ejad. Así, para que ellos también sean Ejad con nosotros. Juan. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. La oración sacerdotal, como le llaman. Jeremías capítulo 31, versículo 33, también habla acerca de que haré pacto, vienen días que haré pacto con la casa de Israel. ¿Sí? ¿Es que cambiaré esos corazones de piedra para poner corazón carne? ¿Qué cosa? Que es sensible a los mismos. Por ahí empieza la circuncisión de Mashiach. La sensibilidad, el gozo, o sea, vuelta para atrás, la aflicción, la crisis, yo no tengo que preocuparme. Que sí, pero ¿cómo van a creer que estoy enfermo y quiere que me ponga a reírme porque estoy enfermo? O sea, dijo el Roy, ¿no? Ya, citando a Shaul en Corintios, ¿no? El que esté triste, llore. Porque te ore. ¿Ah? El que esté triste, que exalte con salmos, himnos y cánticos espirituales. No dice vaya a llorar al árbol, no, siga llorando. Vaya, búsquela a la hermana Ricard. Ella también tiene bastante que llorar, poniéndole lágrimas suyas a las lágrimas de él. No podemos mezclar los diferentes tipos de circuncisión y decir que si tenemos uno, no nos hace falta el otro. El no nacido de madre judía, vimos, no está obligado en la carne. Un goyín que ha experimentado la circuncisión en Mashiach no tiene obligación en la carne. Cuando venga el reino mesiánico, será anulado totalmente el tercer Ará. Pero mientras tanto, tendremos una lucha interna, una pelea propia, cada uno. Y por eso, Efesios capítulo 6 nos dice ¿qué cosa? Ponte la armadura. Por tu vida, ponte la armadura de Elohim todos los días, no le empeñes, ni la tengas guardada, póntela, porque la lucha es interna, es cada cual su lucha. Toda la que Yahshua nos bendiga. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.